Hola, estimados oyentes. Bienvenidos a la continuación de la lectura del libro Gurdjieff, el incognoscible, autora Margaret Anderson. Capítulo 5. Vida por vida, parte 6. Cada día tenía un nuevo motivo de rebeldía, de modo que esta es la vida más elevada, me decía. Más bien, parecía que si existiera una vida específicamente productora de genuina neurastenia, sería esta sucesión de días intolerable, inconducente, dispersa, torturante, retorcida, poco interesante y poco inspirada que se me presenta ante mi embotada personalidad. Una vez vi un film acerca de una niña considerada, entre comillas, oveja negra. La niña le dijo al maestro: «Haré lo que tú quieras si me dejas ser jefe». De modo que el maestro, que era inteligente, le dio el mando, y la vida de la niña se encaminó en una dirección inspirada. Esto trajo felicidad a su vida, a la escuela y a sus padres. Siempre me vi como esa niña. Ahora lo sentía más fuertemente que nunca. Dar la espalda a la naturaleza fue muy duro, pero temía que dar la espalda al arte estaba más allá de mis posibilidades. Si fuera posible conocer de antemano el objetivo de semejantes esfuerzos y hacer más tarde la comprobación, sería más fácil y no produciría ningún efecto. Mi vida había estado siempre rodeada de música. Escuchaba música permanentemente, veneraba la música. Creía que el amor por la música determinaba la envergadura del alma. Cuando alguien me decía que yo no sabía nada de la realidad, yo respondía que la realidad era mi mayor enemigo, que toda mi vida había luchado en su contra y con éxito. Mi concepción de lo que la vida debía ser estaba ilustrada a la perfección en esos retratos de Beethoven tocando para sus amigos, que sentados con la cabeza entre las manos escuchaban embelesados. Me empeñaba en buscar ese tipo peculiar de emoción que me permitiera, que me obligara a poner la cabeza entre las manos. La vida no era vida para mí a menos que mi corazón se detuviera. Tratar de recordar mis intentos por salir de ese deslumbramiento es como apartar nubes doradas. Aún hoy, cuando escucho un trozo de buena música lírica y me oigo pensar, la vida es música, ¿existe algo más grande? Reúno todo mi organismo como si fueran necesarias cada una de sus partículas para celebrar esta gloria. Escucho, como si escuchar me transportara a otra dimensión. Atravieso el proceso completo de construcción hereditaria. ¿Es posible que exista algo tan bello? ¿Es posible que se haya escrito algo tan bello? ¿Qué sentiría Chopin cuando escribía? Es necesario que vuelva a escuchar esta música de inmediato. Afortunadamente, seguiré escuchándola en mi memoria. Este es el milagro de la vida, poseer esta memoria. Sentía que todo el que no pudiera vivir en este estado carecía de alegrías y era necesario ayudarlo. A veces trataba de pensar de cuál de los estados, estar enamorada o el que me producía la música, podría prescindir si solo se me admitiera tener uno.
por alguna razón que nunca pude comprender, siempre decidía que renunciaría al amor. Quizás porque uno puede disponer de música cuando lo desea. El amor no siempre está a disposición y muchas veces no es muy musical. Cuando tocaba el piano, entraba en una especie de trance hipnótico que a menudo me hacía cerrar los ojos bajo el peso de las vibraciones. Sentía que acumulaba más energía de la que podía usar. Actualmente me sorprende que considerara a esto como una generación en lugar de un agotamiento de energía. Durante los años 1936 al 1938, traté de dejar de vivir compitiendo con el segundo concierto para piano de Rachmaninoff. Entré en lo que ahora llamo el período D mayúscula, de dedo. Depresión, desaliento, desagrado de mí misma, desesperación, decrepitud, destrucción. No quedando nada de mí, dado que, en la medida de lo posible, deseaba abandonar la música. Y comencé a pensar en viajes. Hacía lista de los lugares que visitaría. Siempre empezaban con Innsbruck. Todavía no sé por qué. La vida se transformó en un desierto. No había en ella música. Y me era imposible viajar. Tampoco habría viajado si hubiera podido hacerlo. Todo lo que deseaba, y con todas mis fuerzas, era atravesar el desierto lo más pronto posible. Sería mejor llevar un registro de esta nueva vida, me dije, que es la ruta entre dos mundos, el cielo y el infierno. Ahora, para mí, cada cosa es como sentarse en la silla del dentista. Tomar la decisión lleva una eternidad. Será necesario estar peor, supongo, para luego estar mejor. Salí a cenar con otro fantasma. La noche se transformó en melancolía en la terraza del Café Voltaire, donde contemplábamos la luna frente a una copa de vino. No teníamos nada que hacer ni nada que decir. Miro la luna y digo, ¡ah, qué adorable! Y Solita dice, nuestro mundo muerto. La conversación terminó allí. Regresamos caminando. Me siento tan agotada de la nada que comienzo a silbar el Abend de Schumann, que empieza con una nota muy alta. Sé que aborrece el silbido, pero no puedo evitarlo. Luego trato nuevamente de ser bonita y pretendo estar mareada por el vino para que cualquier cosa que diga parezca un acto irresponsable y no la manifestación consciente de un fantasma. Quizás suene divertido y nos riamos, pero no nos reímos. Nos detenemos en el Café Bonaparte y digo, juguemos a las tragamonedas, es algo que nos gusta hacer, mantendrá nuestra mente ocupada. Aún hoy me entusiasma jugar con esas máquinas. Terminado el juego, no hay nada más que hacer, ya que estoy muy cansada de investigar el átomo y muy desalentada como para estudiar el embrión. Caminamos y Solita dice, mira la luna. Sin darme cuenta repito, ¡ah, qué adorable! Y ella dice, nuestro mundo muerto.
Para cuando llegamos a casa, me siento como anonadada de no existencia. Pero Georgette, que estaba allí, se ríe de mí y predice que mañana será mejor. Me río histéricamente y tomo coraje. Pero, como decía Emma Goldman, ¿qué tiene que ver esto con la revolución? ¿Qué tiene esto que ver con el misterio del universo que fue la única razón para iniciar esta búsqueda? Las cosas mejoraron, sin embargo, y más tarde volvieron a empeorar. Si queda algo por agregar, se podría resumir así: mejor, luego peor, luego mejor, luego peor. Lo peor de todo, era la relación con las personas. Algo anda terriblemente mal, dije, o conmigo o con ellos, ya que personas que son completamente ignorantes de la vida parecen adaptarse de manera más inteligente que yo a esta nueva vida. Y si ellos pueden y yo no, ¿cómo puedo confiar en esta nueva vida? ¿Cómo era posible que pudieran comprender el significado de esta enseñanza mejor que yo, estas personas a las que consideraba de percepción tan estrecha que no les admitía la posibilidad de detectar la diferencia entre un caballo y una vaca en el campo? En la vida, yo siempre había rechazado este tipo de personas. No conocían nada de lo que yo conocía, pero ahora los veía superarme y no podía tolerarlo. ¿Qué percibían ellos que yo no podía percibir? ¿Qué valor tenía lo que percibían si su percepción era de naturaleza tan cruda? Pero no los odiaba, los envidiaba. No me amargaba, simplemente admitía ser más estúpida que ellos. Esta actitud fue la única de las cualidades que manifesté, de las que no tuve que avergonzarme más tarde. La fase siguiente fue de náuseas. Me despertaba con náuseas. No hacer nada de lo que podía y sabía hacer me ponía de mal humor. Me sentía amarilla por dentro y por fuera. Odiaba todo lo que antes había amado. En el largo periodo que precede a la liberación, pasé por una lista de rechazos de todo lo que había amado y ahora odiaba. Piano, árboles, ideas. Me sentía amarilla en medio de un ambiente totalmente negro. Si al menos pudiera volver a sentirme normal y trabajar en algo, casas, planos, piano, libros. ¿En qué trabajé tan duramente y fácilmente durante toda mi vida? ¿En qué planes? No podía recordar en qué estaba trabajando. Uno podría imaginar que se trataba, como mínimo, del diseño del puente del Golden Gate. Entonces, todo mi mucho ruido y pocas nueces me parecía nada. No había nada que pudiera respetar. Hasta comencé a odiar la expresión de mi rostro. Podría haber sido la preferida de los dioses. Ese era mi problema. No veía nada bueno en la expresión de mi rostro de una, entre comillas, preferida. Lamentaba no haber podido iniciar esta experiencia mucho antes de haber llegado a ser una preferida. No obstante, ahora comprendía lo suficiente como para saber que no tenía importancia donde uno comienza. Lo importante es comenzar.
Las ventajas siempre son superadas por las desventajas. Todos están en el mismo nivel al comenzar una actividad única en su género. Comprender. Eso era lo necesario. Comprender tu propia naturaleza y la naturaleza de tu tipo. Se hacía evidente que todas las cualidades que habían dado forma a, entre comillas, nuestra personalidad no tenían ninguna relación con la necesidad de volver a nacer. Nuestra capacidad imaginativa había surgido del deseo excediendo la verdadera habilidad. Nuestra inteligencia había sido meramente la justificación de ese exceso. Nuestras intensas emociones solo habían llevado al placer de tener emociones. Nuestro arte había sido una esperanza de repetir esas emociones eternamente. Nuestra, entre comillas, riqueza de personalidad había sido un obstáculo para comprender todo esto. Nosotras, que habíamos nacido fuera de la opacidad, la rutina, los conflictos, nosotras, las convencidas, las convincentes, nosotras, las inspiradas, las inspiradoras. ¿Qué habíamos hecho de toda nuestra vida? Prácticamente nada. Éramos como globos que habían ascendido hasta el cielo raso y se habían quedado así, porque no podían seguir subiendo. Nos habíamos considerado nietzscheanas, renovadoras de todos los valores, pero lo único que habíamos hecho era actuar como Gabriele D'Annunzio. Georgette, como siempre, tenía una representación clara que expresaba nuestro empeño. Nos hemos pasado la vida paseando bajo parasoles, dijo. Sí, pensé, parasoles de seda blanca como los que usaban los católicos para la misa de medianoche en Año Nuevo. De ahí en adelante tuve una visión más concreta del dulce pasado y el duro futuro. Cada uno de los períodos parecía ser la culminación y terminaba siendo un principio. Así serán las condiciones, supongo, hasta el fin de la vida. Hubo varios períodos, el abstracto, el de la limpieza del establo, el de pasar el camello por el ojo de la aguja, el de la rata en la rueda, el impulso, la decisión, el esfuerzo, el trabajo, las fluctuaciones, la rebeldía, el retroceso, la nueva decisión, el nuevo esfuerzo. Ahora veía que si uno se las arreglaba para estar a la altura, algo le era revelado. Y cuanto más se esfuerza uno, más disponibilidad se le pedía. Esto continúa así hasta que la situación de la rata en la rueda llega al cenit. En ese momento, aunque se carezca de propensión a seguir girando, uno está atrapado en la rueda de todos modos. Pero la rueda no es simplemente la rueda de la vida, ni tampoco el nuevo modelo del universo de Ouspensky. Se trata de otra fórmula. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que día a día estaba descubriendo algo. Desde hace ya mucho recuerdo mi vida año tras año, pero mis años habían dejado de ser cronológicos o pictóricos. No era el transcurrir del tiempo, sino el pasaje de un acrecentamiento a otro. Un año solo valía sus formulaciones. Yo ya no decía,
¿Recuerdas el año en que escuchamos por primera vez el Sacre de Stravinsky? Oh, ese fue el año del ruiseñor. Ahora decía, ¿recuerdas el año en que me fue dicho, vives en sueño? Estas tres palabras tan simples, dichas hace tanto tiempo, son las únicas palabras que he citado en este libro de las que Gurdjieff me dijo directamente. Y recuerdo el año en que pude finalmente formular, estoy vacía. Recuerdo mi primer horror e incredulidad al escuchar en mi interior un grito de rebelión. ¿Vacía? ¿Yo? Yo que siempre estuve tan interesada en la naturaleza del universo. Luego, recuerdo el día en que repentinamente ya no había en mí gritos, solo crujidos de resquebrajamiento. Ese día habían invitados al almuerzo, entre ellos una mujer de los viejos tiempos del Prioré, que debería haber sabido desde el principio que Gurdjieff no es un hombre único, sino una multitud, y entre la multitud hay un sabio. En su hablar siempre hay enseñanza, pero es necesario estar atento a ella y no dejarse desconcertar. Pero esta mujer parecía no saberlo, o no querer saberlo, o no querer mostrar a los demás lo que sabía. Quizás la juzgué mal, pero la única conclusión que pude sacar es que no lo sabía. Cuando dijo, por Dios, el mismo viejo repertorio, no sé cómo aguantan día tras día. Percibí que ni siquiera sospechaba lo que estaba sucediendo. En el repertorio de ese día, cuando ninguno de los invitados parecía estar escuchando, me fueron dirigidas 6 palabras, ubicadas formalmente en medio de la charla informal. Después del almuerzo, uno de los huéspedes me dijo ingenuamente, «Ese golpe estaba dirigido a ti». «¿O no?», le contesté. Uno de los menos ingenuos dijo, «No lo tomes demasiado a pecho, sea lo que sea». «¿O no?», respondí. «No es más que una pista». Había sido una revelación. Por primera vez supe que mi caparazón se había abierto. Por primera vez vi que era tan estúpida como vana y tan egoísta como vacía. Cada tarde, cuando divisábamos el faro surgiendo nuevamente a nuestros ojos entre los árboles y el río, la marea estaba alta, los pájaros cantaban, las flores se abrían, y el sol y el aire y la tierra nos daban nuevamente la bienvenida a este verano. Una vez adentro, volví a contemplar las láminas con gallos y con rosas. 10 años habían pasado desde la primera vez que entramos al faro, y todo estaba igual. Subí la escalera a caracol, bajé los 3 peldaños que llevaban a mi cuarto, abrí las ventanas y entró todo el aire del bosque. Me senté. Todo estaba igual, pero yo no. Antes yo siempre había sido igual, no importaba qué sucediera alrededor, o en mí o a mí. ¿Qué respondería si me preguntaban en qué consistía el cambio o en qué había yo cambiado o qué creía yo que había cambiado en mí? Traté de formular esa diferencia del grosor de un cabello que transmitiera el significado del cambio. Diría, ahora tengo algo que ni la filosofía, la psicología, la cosmología, la física, la química, la geología, la biología, la astronomía, la astrología, la microscopía,
La matemática, la metafísica, la magia o el misticismo podrían haberme dado. Me preguntarían, ¿y la Biblia? Tampoco, contestaría yo, ni la Biblia. ¿Qué puede dar Gurdjieff que no de la Biblia? Mi respuesta sería, todo. La Biblia no lo da, solo lo expresa. Existen palabras escritas que pueden darte nada excepto lo que tú hagas que te den. No puedes hacer que te den lo necesario. Puedes hacer que te den fe. Eso ya es enorme, pero no es suficiente, porque es necesario algo más. Podía oír la voz de millones de predicadores dando su sermón dominical en la radio. Tened fe. De pronto vi a Bach componiendo. A ti te invoco, mi Señor Jesús, porque tenía fe. De pronto escuché a un hombre simple hablando de la luz que para él contienen las palabras: haz a los otros lo que esperas que otros hagan contigo. Recordé las voces del pasado. ¿No puedes simplemente aceptar el hecho de que existe algo superior y dejar de preocuparte? No, era mi respuesta siempre. ¿No puedes aceptar una hipótesis como hace el científico y mantenerla hasta que se compruebe? No, respondía yo. ¿Por qué? ¿Por qué habría de hacerlo? Ya sabemos a dónde conducen todas las hipótesis. ¿No puedes simplemente tener fe en Dios y apoyarte en ello? No. Fe en Dios, comprender qué es la fe y tratar de comprender qué es Dios. Pensé en el tipo de fe de San Pablo, la fe en la fe. Y pensé en otro tipo de fe, la convicción de lo desconocido conocible. Me preguntaba cómo se podía escribir acerca de esta fe. Comenzaría planteando el tema. El tema es la naturaleza del alma humana y su destino con o sin refinamiento. Si me permitieran solo unas pocas frases para desarrollar el tema, usaría las que una vez expresó Solita. El hombre posee una fuerza que el hombre en su estado natural no desarrolla. Esta fuerza, conocida en la ciencia hermética, es la vida de los hombres, la esencia de la vida mística de la que somos ramas, sin la cual no existiría la conciencia. La humanidad no puede descubrir este secreto sin ayuda. Es necesario ser iniciado en el principio sobrenatural que el hombre tiene dentro de sí, que científicamente se denomina principio de vida, entre comillas, aunque ni los científicos ni los religiosos sospechan a qué llaman, entre comillas, vida. La verdadera religión solo comunica al mundo dos mandamientos, una y otra vez. Para los pocos que desean ser elegidos, como arriba, así abajo. Y el otro es necesario volver a nacer. Para volver a nacer existe una ciencia exacta, la más grande del mundo y está sagradamente oculta. ¿Por qué? Porque si no lo estuviera, ¿qué sería de la ley busca y encontrarás? Seguí pensando, ¿cómo se aprende esto? ¿Y en qué condiciones se comunica? Pensé acerca del método de transmisión. Nada de información dirigida a la mente. Ningún estímulo para la mente que solo produzca la mera satisfacción de ser estimulado.
ningún estímulo para los sentimientos, que solo produzca el mero contento de sentir. Nada de retribuciones a la personalidad, nada de grandes revelaciones hasta que sobrevienen. Y de parte del receptor, nada del mero reflexionar, no retirarse del mundo, ningún sacrificio demasiado grande. Una vez que ha sido realizado, nada de dificultades insuperables con el tiempo, o el dinero, o la necesidad de ganarse la vida. Puede haberlas, pero se hallará la solución. ¿Y si no encuentran a Gurdjieff? Lo encuentras si buscas. Vi la evolución del hombre bajo una nueva imagen. Millones de años de evolución de un universo. Vi cada fenómeno girando en esa diferencia del grosor de un cabello que se transforma en creación. Vi un extenso cordón de matriz a matriz y de otro ser a ser. Me vi a mí misma, ya no sentada sobre una nube, pero tampoco había caído a la tierra. Ya no era infeliz, y tampoco volvería a ser feliz. Nunca más otra cosa que no fuera regocijo. Recibía una bendición, la sentía en todos los poros. Nunca más sería prescindida, o asesinada, o protegida. Sería ayudada. Pasarán años, pero sé qué estaré haciendo. No sé dónde viviré, qué comeré, ni qué ropa usaré. No sé qué aspecto tendré, ni con qué personas estaré. El mundo entrará en guerra. En mi mundo no habrá paz excepto la que da la comprensión. Toda una vida por una vida que, entre comillas, aguarda resplandeciendo, no en cólera o ardiendo como abajo, sino una transmutación, una regeneración vital y calma, y ya no más un fuego que consume. París, marzo de 1938. Finaliza aquí el capítulo 5, Vida por Vida, del libro Gurdjieff, El Incognoscible. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final.